Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí con estas sesiones especiales en las que traemos a un invitado para desnudar su cerebro y adentrarnos en él, en las curiosidades que él tenga, en poder un poco ayudarle. Tuvimos ya el episodio de Irra Bravo y hoy tenemos el placer de tener aquí a Álvaro Sánchez. Álvaro, ¿qué tal estás? Muchas gracias por venir. Hola Ignacio, el placer es mío. Muchas gracias a vosotros. Bienvenido Álvaro, bienvenido. Y estamos aquí para vamos a desnudar ese cerebro al máximo. Bueno, Álvaro, por hacerte una breve presentación, luego tú contarás más, ¿no? Pero haces cosas online, siempre dices eso, ¿no? Tienes varios negocios por ahí. El principal, tu web más personal, es el de genteinvencible.com. Y llevas como ya unos años ahí batallando y ganándote la vida online y estás muy metido en temas de venta, persuasión, temas de funnels online, todo eso, ¿no? Así que hoy vamos a ir un poco desengranando todo eso porque además, joder, en el tema de la venta, conocer tu propio cerebro y el de la persona a la que le vendes, yo sé que tú hablas mucho de eso, la persuasión y todo eso, y es clave. Así que, primero, Álvaro, pues no sé si me he dejado algo en tu presentación que quieras añadir, te dejo. No, siempre me cuesta mucho explicar a qué me dedico, sobre todo a la gente que no esté de este mundillo de internet, pero es muy sencillo. Hay gente por internet, yo los capturo y tengo productos de diferentes cosas y conecto ambos puntos. Conecto productos con gente. O sea, vendo. Comercial de toda la vida, pero en internet. Eso es. Y siempre empezamos con una pregunta un poco para romper el hielo, que es del 1 al 10, ¿tú cómo de fuerte te ves a nivel cerebro ahora mismo? Buena pregunta. Me veo bien, me veo fuerte, llevo años entrenando, pero me veo fuerte desde la debilidad. Y me explico. Me veo fuerte asumiendo que no tengo el control absoluto de mis emociones y que poco a poco voy siendo cada vez más capaz de controlarlas o de controlar no las emociones, sino mi respuesta a las emociones. Y ahí sí me siento fuerte, pero me siento débil porque sigo expuesto al mundo, sigo expuesto a putadas de la vida, sigo expuesto a problemas que me van a pasar porque eso es inevitable. Entonces soy débil, pero al mismo tiempo cada vez soy más fuerte. ¿Cómo lo ves esto, hermano? Y ya hemos tocado el tema de las emociones, ¿eh? Perfecto. Y si tuvieras que darte una nota, esa sensación subjetiva, ¿cuánto te darías del 1 al 10? Me doy un 8,75. Ah, muy bien, muy bien. Rozando el sobresaliente. Oye, dices que lo trabajas mucho. ¿Cómo lo trabajas? Yo no sé en qué momento de mi vida me di cuenta que había que entrenar en el gimnasio físico y que había que entrenar también en el gimnasio mental. Que yo no era mis pensamientos. Eso fue como mi primera sensación es, ¿esto que estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Me está arrastrando a algo? ¿Podría marcar una distancia entre lo que estoy pensando y yo? Y desde ahí, pues, no sé, en unas épocas más, otras épocas menos, meditación, he hecho algunos vipassanas, siempre intentando trabajar ese espacio entre la emoción y la reacción a la emoción. Que muchas veces te arrastra la emoción y no la puedes controlar, pero cada vez más esa no reacción, que se produzca de forma automática, es como el objetivo. Y la meditación obviamente es no sé si hay más herramientas, yo no las conozco. La verdad que has tocado bastantes puntos importantes en lo que has comentado. Lo primero es lo de fortaleza desde la debilidad. Es la famosa frase de se es valiente cuando se tiene miedo. Si no sientes miedo, el hacer algo no eres valiente, porque si no te da miedo. Y la toma de conciencia de que hay aspectos por mejorar es fundamental. De una persona más que fuerte en este caso sería poderosa, ¿no? El poder está precisamente en saber hasta dónde llegas y en poder ir empujando esa barrera. Y luego lo que siempre decimos en Tu Cerebro al Desnudo es que las emociones se gestionan, pero no se controlan. Es imposible. El 80% del volumen y masa cerebral es emocional por naturaleza, entonces nos va a arrastrar seguro, pero el gestionarlas adecuadamente y ponerlas a trabajar a nuestro favor es brutal. Y luego hay partes, entonces entiendo que hay partes, quizás el neocortes es como más racional y se encarga de controlar esas emociones, pero ese 80% ¿qué incluye? Sí,
hay la famosa teoría del cerebro triuno, del cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro humano. En la práctica realmente no es así, pero como ejemplo está muy bien. Contestando a tu pregunta, la parte primitiva del cerebro incluye esta parte reptiliana, que es el tronco del cerebro. El cerebro mamífero incluiría lo que se conoce como el diencéfalo, que es lo que rodea las camaritas de líquido que tenemos, que se llaman ventrículos. Una serie de núcleos que están dentro, en el centro, que se llaman ganglios de la base. Y todo lo que conocemos como sistema límbico. Todas estas estructuras que van rodeando el centro del cerebro. Y la parte más racional se conocería como la corteza. Sin embargo, ahí es donde te digo que no es tan así, porque muchas áreas de la corteza también son emocionales. Por ejemplo, el hipocampo es predominantemente emocional, pertenece al sistema límbico, de hecho, junto con la amígdala, el hipotálamo y otras áreas. La corteza prefrontal, que mira que esto sí es lo más evolucionado que tenemos, la ventromedial, es la que se encarga de gestionar las emociones, también es una parte del cerebro emocional. Entonces, incluso hasta esto que nos hemos acostumbrado a llamar cerebro racional, realmente es un cerebro de gestión de emociones, más bien. Salvo el cíngulo anterior y la corteza prefrontal dorsolateral, son las dos áreas del cerebro racionales por naturaleza, donde el juego en la emoción es bajo en estas dos áreas de la corteza. Pero todo el resto es predominantemente reactivo emocional. Entonces, el espacio ese que mencionabas que la meditación pone entre la emoción, el pensamiento y qué decido hacer y la respuesta que doy está precisamente en estas áreas. El área prefrontal es la que se encarga, vamos a decirlo así, de gestionar los beneficios en la vida de la meditación, el mindfulness y todas las terapias contemplativas. Joder, qué masterclass en 30 segundos, macho. No, pero esto es un tema siempre súper interesante. Yo me acuerdo cuando también la primera vez que me lo contó Osman, dije, ostras, es que muchas veces creo que tenemos la percepción o queremos pensar que somos más racionales de lo que somos, porque nos gusta pensar que todas las decisiones las tomamos nosotros racionalmente con nuestro cerebro humano. Y claro, cuando te das cuenta de que el 80% es emocional, dices, bueno, pues entonces... El 80%. Es que me parece poco el 80%. Somos animales. Yo cada vez me veo más animal y veo más animales, ya no veo humanos, veo animales por ahí. Efectivamente, como decimos, somos seres emocionales con capacidad de razonar. Y no al revés. Y no siempre la utilizamos. Bueno. Ese es el otro detalle. La mayoría de veces no la utilizamos. Claro, también por lo que muchas veces hablábamos con Osman, es que al cerebro le consume muchísima más energía, ¿no? El pensar racionalmente. Entonces, como es tan vago y siempre va a lo fácil, al final... Claro, a los atajos, claro, la vía más rápida es la vía emocional. Por supuesto. Es el pensar despacio y pensar rápido de Kahneman, ¿no? Efectivamente. Sí, la verdad, por ejemplo, este libro lo petó, porque, bueno, además de que es un psicólogo que se llevó el Premio Nobel de Economía, pudo poner en lenguaje llano a la mayoría de las personas, decir, bueno, el cerebro va por libre en algunas veces, la mayoría, el sistema 1, como bien dices, la automatización, y luego el pensar, detenerse, reflexionar, sopesar la evidencia, calibrar nuestras creencias, etcétera. Eso consume muchos más recursos y es mucho más lento, ¿no? Donde se asienta la racionalidad. Claro, y más cansado. Y de hecho, justo recientemente, precisamente en áreas como el neuromarketing y la neurociencia del consumidor, se ha agregado un sistema 3. Y este es el que se encarga es el sistema de recompensa por percepción o la calibración de las decisiones, que es lo que te hace es que te arrepientas cuando tomas una decisión emocional. Lo que te bloquea cuando estás solo valorando decisiones racionales. Entonces se va expandiendo cada vez más esta relación entre el cerebro y las partes asociadas al intercambio de bienes y servicios, como la economía y los negocios. Total. Y yo no sé, Álvaro, tú, por volver un poco a tus inicios, cuando empezaste a emprender y tal, ¿en qué año fue más o menos? ¿2016 o antes? Sí, finales del 15 aproximadamente, sí. Octubre del 15, principios del 16, por ahí. Por ver un poco cómo ha sido tu evolución, porque decías, en algún momento empecé a darme cuenta de que aparte de entrenar en el gimnasio el cuerpo, también tenía ahí algo en la cabeza, ¿no? que era muy importante y había que entrenar también. ¿Cómo ha sido un poco tu evolución en estos años emprendiendo a nivel mental? ¿Has tenido alguna época de
yo qué sé, de haber tenido mucho estrés, ansiedad o alguna crisis existencial o alguna cosa así que suele ser muy típico? No en esa época. Si se dice que a veces los cambios llegan como por reacción o por decisión, que a veces te pasa algo en la vida y eres tú el que, dices tú, es que te pega, te da la vuelta a la vida y cambias. En mi caso no fue así. En mi caso, ese proceso de autoconocimiento, que podemos llamarlo, fue más natural. Fue poco a poco, empecé a hacerme preguntas de ¿por qué? O sea, si yo no soy lo que pienso, entonces ¿qué hay aquí? Y fue después, la decisión de salirme del mundo de la cuenta ajena fue después de eso. Como ordenando ideas y yo no estoy donde quiero estar. No sé qué es, no sé qué pasa, no sé qué es, pero no quiero eso. Y empecé sabiendo y teniendo muy claro lo que no quería. No sabía lo que sí quería. Entonces por eso empecé. Y de hecho empezar el blog fue por eso. Pues no tengo ni idea de lo que quiero hacer en mi vida, ni sé. Es más, estoy en un momento hasta emocional y mental que no sé lo que pasa, pero me voy a obligar a hacer cosas. Interesante, porque nosotros siempre mencionamos el poder de la motivación intrínseca, lo de darte cuenta de lo que realmente quieres, pero es igual de importante justo lo que has mencionado, depurar toda motivación extrínseca. Esto de, bueno, justamente lo que decías, ¿vale? Esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero. No he llegado a encontrar realmente esa motivación interna propia, de verdad, porque el grado de implicación de la dopamina es diferente según el tipo de motivación. Pero, de hecho, dentro de los ejercicios que a veces proponemos en nuestras consultorías, pasa también por esta primera fase, que no, la famosa vía negativa, ¿no? Es quitar todo lo que no. Y es, o sea, interesante lo que comentas, porque además significó un cambio en cuanto a tu dinámica laboral, ¿no? Y tu dinámica con respecto a claro, el porque modo si me quedaba esperando a de descubrir, interactuar con el mundo. si me quedaba esperando a ver qué era lo que sí, pero me vi que estaba tan lejos de saberlo que no había camino, es que no había opción. Como me descarto cosas y voy a ver qué pasa. Y en ese proceso de ir haciendo cosas y descartando, ¿cómo fuiste depurando? O sea, ¿llegaste a llegar a un momento en el que dijiste, ostras, tengo clara mi motivación intrínseca, esto es lo que tira de mí, esto es lo que quiero hacer en la vida? No, pero sí que se fueron ordenando un poco las cosas. Sí que fui encontrando o acordándome de brotes de curiosidad que había sentido de pequeño y se fueron alineando. Cuando fui haciendo el camino, pues se fueron, por ejemplo, la idea de escribir, de entender cómo funcionan las cosas. Descubrí cómo me acordaba que me gustaba de pequeño leer el diccionario, me gustaba entender las cosas, como pues ser muy sistematizado. De hecho, ahora estoy empezando a tocar la guitarra y el tío me dice, no, espera, no tienes que entender todo. Tú toca lo que yo te diga, porque es como si necesito saber, vale, esto es un do, ¿por qué después hay un tono? Después, ¿por qué hay un semitono? Pero explícamelo, dibújame qué es un semitono. Porque no lo veo, si no lo estoy entendiendo es imposible. Por ejemplo, estudiando idiomas, me puse a estudiar alemán y yo sabía más gramática que nadie, porque necesitaba entenderlo. Luego, a la hora de hablar, nada, ni idea. Pero la gramática es que me podía dar clase de gramática, porque la había entendido el alemán perfectamente, como las declinaciones, pero es que entendí que era mi forma de aprender, mi forma de trabajar las cosas, y con el tiempo terminé montando un negocio de eso, de sistematizar ideas, de agarrar ideas por ahí y darles forma, acuñar cosas entendibles, y ha sido sobre la marcha, haciendo y encontrando por el camino. Sí, la verdad que la organización de la información, de hecho que justamente recientemente hemos lanzado una guía de accionabilidad, ¿no? Cómo pasar de la teoría a la práctica, lo que explicabas. Y es que el mundo de las ideas es una abstracción, ¿no? Es decir, hay personas que tienen mayor claridad de pensamiento cuando son capaces de poder abstraer todo el proceso. Eso es una forma, un perfil cognitivo de aprendizaje, ¿no? Una forma específica de aprender. Y la sistematización, como bien dices, ordenar todas esas ideas hace que todo sea más claro para este perfil de aprendizaje. Pero, por ejemplo, como para lo de la guitarra o los idiomas, como mencionabas, en la otra parte, el otro tipo de aprendizaje, que es la proceduralización, un anglicismo
que realmente lo que en último término lo que quiere decir es cómo pasamos del mundo de las ideas a hacer habilidades prácticas, destrezas y todo aquello que tenemos que hacer con las manos o con nuestro cuerpo, ¿no? Y es un tipo de aprendizaje completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, por eso te decía Maradona, ¿por qué fue tan buen futbolista? Pero a la hora de ser técnico de Argentina la cosa era diferente, ¿no? Transmitir las cosas. O no nos imaginamos, a lo mejor lo hace en un futuro, pero no nos imaginamos a Lionel Messi dando clases de cómo patear el balón y cómo explicar, ¿no? Aunque a él se le da de una forma completamente natural. Sí. El conectar estas cosas a través, sabiendo, esto lo conecto con la idea que tú das, crear un sistema que conecte A con B. Esos dos tipos de aprendizaje, eso tiene un impacto real en el mundo, ¿no? Y es importante esa brecha, irla disminuyendo a nivel divulgativo. O sea que haces una el ejemplo es función muy perfecto con importante Messi. para la sociedad con lo que haces, eso es a lo que me refiero. Decía que el ejemplo es perfecto con Messi porque tú lo ves y el tipo no sabe hacer, por ejemplo, no hace bicicletas. Él simplemente va esquivando a los rivales. Él vienen y los esquiva. ¿Por qué? Es que no lo sabe, porque los esquiva. Él no tiene una... No, hago esto, no lo puedo explicar. Y por ejemplo, pues en el lado opuesto estaría un José Mourinho de la vida, que no fue futbolista, pero o incluso Guardiola, que son hiper sistematizados, que mueven los jugadores como si fuera un joystick, que entienden el sistema cuando el mediocentro baja a recibir, entonces el interior tiene que hacer esto. Y es todo lo contrario. Un Guti, que no sé si lo conocéis, era un futbolista. Guti era pues todo lo contrario, era un anárquico, iba por el campo y lo mismo le daba de tacón, que hacía una vaselina. Era todo lo contrario. Hay jugadores que son mucho más ordenados, porque son capaces, o entrenadores que son capaces de sistematizar. De cuando tú hagas esto, va a pasar aquello. Y el éxito viene cuando combinas ambas. Es decir, ya sea que una persona pueda combinar ambas, a mi juicio, es Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, quizá no tenga la flexibilidad, elegancia, naturalidad que tiene Lionel Messi, pero no creo que nadie diga que sea menos talentoso o menos exitoso. Y se nota que es una persona que sabe muy bien, utiliza su portento físico, su estatura, su masa muscular, su velocidad, etc. Y además de eso, entiende muy bien el juego y sabe lo que hay que hacer para poder avanzar, ¿no? Creo que esto integra ambas perspectivas. O a nivel de equipo, como bien mencionabas, la persona que dirige el equipo, quizás es importante que sepa, el técnico no tiene que jugar, o sea, tiene que saber el sistema y los jugadores pues tienen que rendir en el campo, ¿no? Entonces creo que viene muy bien como que integrar esas cosas. Si las integra una persona, bien, pero si no a nivel de equipo se pueden complementar. Lo que naturalmente se le da a un cerebro y el que naturalmente se le da a otro. Es que esa dupla es lo mismo que pensar rápido, pensar despacio. Es el mismo sistema 1, sistema 2. Que está en muchos sitios, que lo ves replicado. Pues esto también es lo mismo. También esta dualidad está también aquí. Sí, la verdad que, por ejemplo, en gestión de equipos, cuando a veces formamos equipos, o incluso en el mismo equipo nuestro, en Tu Cerebro al Desnudo, lo entendemos como un cerebro. O sea, este es como que un paradigma importante de transmitir. Que el cerebro no tiene zonas estancas, esto hace esto únicamente, o esto hace eso únicamente. Se van compartiendo los roles, pero sí hay roles diferenciados al fin y al cabo. Entonces, para que un equipo de fútbol funcione, pues tiene que funcionar como un cerebro individual dividido en partes colectivas, ¿no? Y esto es lo mismo, el hacer entender a las personas que en determinado momento, en determinada función, va a comportarse como sistema 1, como sistema 2, o va a comportarse como el racional del equipo, o el emocional del equipo, o el más aterrizado del equipo, es importante porque ya no hay dos perspectivas o tres o cuatro que chocan, sino que es una armonización de cómo procesa la información cada miembro del equipo en determinado momento y determinada circunstancia, que en el mundo de los negocios y en la vida en general es fundamental. Yo creo que hay algo muy interesante también en esta comparación Messi-Ronaldo, que a mí siempre, si lo llevamos un poco al tema del cerebro, es interesante porque creo que la gente nos identificamos, o yo por lo menos mucho más con Cristiano, en el sentido de que tú ves a Messi y te parece, si tuviéramos que compararlo con una habilidad del cerebro, es la inteligencia. Es decir, el tío nació con unos dones para el fútbol sobrenaturales y yo lo veo y digo, joder, yo nunca podría ser eso porque él nació así, ¿no? Pero sin embargo ves a Cristiano y ahí tienes el tema que hablamos siempre de la plasticidad del cerebro. Un tío o Rafa Nadal, que no tiene la calidad que tiene Federer, pero a nivel histórico lo ha sobrepasado, ¿no? En el sentido de que con trabajo, con dedicación ha ido desarrollando todas las habilidades que se requieren en el fútbol para llegar al mismo nivel que Messi o para llegar al mismo nivel que Federer. Claro, eso para el ser humano medio que lo está viendo, que no tiene esas dotes,
claro, dices, ostras, yo me fijo más en Nadal o en Cristiano que en Federer o en Messi. Sí. Mira, yo un tiempo fui entrenador de fútbol de niños y una característica que tiene el fútbol es que es poco entrenable. O sea, poco entrenable si eres Cristiano Ronaldo y eres un loco y tienes ese físico también, pero lo que es ese don natural, o lo tienes o no lo tienes. Y hay niños que sus padres se pueden empeñar en que sean futbolistas y podrán ser centrales, fuertes, pero nunca va a ser un media punta talentoso. Nunca va. El gol, por ejemplo, tú ves a Lewandowski es que tiene ese tío que la portería para él es más grande y para otros no. Eso lo tienes y no es entrenable. Es muy peculiar, pero otras cosas sí. Y me gusta mucho que lo digas, Ignacio, porque claro, es como para el resto de los humanos es reconfortante decir, pues mira, se puede, aunque no tengas... Aunque no puedas. Se puede, aunque no tengas la habilidad natural de aprender cualquier cosa, si insistes y la plasticidad de ese cerebro, pues tienes una oportunidad. Dale. Ambos hemos tocado puntos muy interesantes en cuanto a qué pasa en los cerebros de las personas, porque hay una frase en Argentina que se decía... que volviendo a Maradona, que decía, Maradona es un talento, Batistuta, si os recordáis de Batistuta, Batistuta es un atleta. Luego esa frase se ha ido extrapolando a las distintas rivalidades del fútbol. Llegamos ahora. Messi es un talento, Cristiano es un atleta. Uh-huh. Y esto, uniéndolo con lo que había comentado Ignacio previamente, la neurocientífica del aprendizaje, Carol Dweck, hace la diferencia entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, sobre todo en el caso de los niños y del proceso de adquisición de habilidades. ¿Qué pasa con los niños muy listos, con los que tienen un cociente intelectual muy alto? Se les dice, mira qué listo eres, y se les empieza a dar constantemente ese feedback que piensan que viene ya dado, y cuando tienen que esforzarse, no se esfuerzan porque dicen, entonces no puedo porque como ya no me da. Mientras que cuando se le enseña a los niños a la mentalidad de crecimiento, de esfuerzo, decir, ahora mismo no puedes, pero si te esfuerzas lo vas a aprender, siempre el esfuerzo termina por doblegar, dentro de ciertos matices, a las habilidades innatas, la inteligencia incluida. De hecho, incluso hay un factor que evidentemente se puede discutir, no está escrito en piedra, pero que el esfuerzo vence, o sea, se necesita de 2 a 3 factores de tiempo para poder igualar o superar un factor innato como la inteligencia. En otras palabras, si le echas tres veces más de esfuerzo, de ganas, de energía, de tiempo, sistematizas, tienes mentores, tienes gente con quien contactar, etc., al final vas a terminar consiguiéndolo tú. Porque tu cerebro va a ir adaptándose constantemente a procesar la información de una forma distinta. Y aunque es verdad, nunca va a adquirir la velocidad del CI propio de alguien que nació con esa inteligencia, el impacto real que va a tener en el mundo va a ser más que evidente. Así que es fundamental transmitirle esto a los niños, sobre todo cuando se les enseña a los atletas y a la gente en general, que además el cerebro nunca deja de modificarse. La plasticidad no se acaba nunca. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Esa idea se la escuché la primera vez a Jeff Bezos, que hablaba esto de mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Porque claro, esto lo tengo mucho en cuenta con los niños, porque si a un niño le dices, eres muy ágil, muy qué bien, Scarlett, eres muy ágil. Él ya se queda con eso, es lo que decías justo, soy ágil, ¿vale? Lo disfruto, es algo que yo no elegí, que no me supuso ningún esfuerzo. Sin embargo, si le metes en la cabeza qué bien te has esforzado, lo que le estás premiando es el esfuerzo. Lo que estás poniéndole, lo que es positivo, donde está el premio está en el esfuerzo, no en ya corres muy rápido, juegas muy bien a baloncesto y eres muy listo. ¿Qué te ha costado eso? Nada. Es un sorteo de la vida, en el sorteo genético te tocó eso. No tienes ni que estar orgulloso de eso. Otros no. El que está el premio es en el esfuerzo. Lo que pasa es que con los niños es muy complicado, sobre todo porque el entorno siempre es... No. Uy, qué bien, qué listo, qué guapo, qué no sé cuánto. ¿Qué ha hecho el niño para ser guapo? Nada. Exacto. El problema es aquí que cuando se consolida las vías de conexión del cerebro en una identidad, en una imagen fija. Claro. Ese es el problema. Es la famosa frase de que no es el objetivo, no es el fin, sino que es el proceso. El premiar, sobre todo en los niños que tienen una plasticidad brutal, el ir cableando ese cerebro de tal forma de que lo que
su sistema dopaminérgico se vaya acostumbrando a secretar dopamina cuando se esfuerza, cuando empuja la barrera de lo que sabe y de lo que es capaz de hacer, es una receta del éxito seguro, independientemente que alcance lo que inicialmente estaba buscando, porque ese cerebro luego buscará algo más en donde poner esa forma, esa cognición a trabajar. Y la satisfacción irá en el proceso, cada vez en el proceso de mejora continua. Y esas son las personas que cambian el mundo al final, más independientemente de la línea basal por la que empezaron. Me encanta cómo se conectan las ideas, porque me recuerda mucho al concepto de identidad, de hábitos de James Clear, de Atomic Habits. Sí. Porque, claro, cuando tú tienes la identidad de que ya lo has conseguido, de que ya eres rápido, ya eres listo, no tienes ningún incentivo. Pero cuando tienes esa identidad de, justo lo que decías, de intentarlo, del esfuerzo, de perseguir, de que no está nada hecho, que tienes que, porque la vida es una pelea constante, entonces en otros aspectos de la vida te va a ir bien seguro. Claro, cuando mira, la entrevista que le hicimos a Ira Bravo, llegó el punto en el que nos preguntó, ¿recuerdas, Ignacio? Que nos dice, bueno, yo tengo un 10, Irra se dio un 10, ¿eh? Y dijo, ¿y aquí dónde estoy? ¿Y ahora qué hago? Me preguntó, ¿y ahora ya qué hago? Porque yo no quiero quedarme aquí, yo quiero seguir adelante. Nos hizo mucha gracia. Y justamente las 4 cosas que la neurociencia propone son, una de ellas es las que has mencionado. Una es el concepto de maestría. Ya no te comparas con los demás y dices, simplemente voy a perfeccionar lo que hago. A que el cielo es el límite, ¿no? Continuar y hacerlo mejor hasta donde pueda. Otro es la exploración, es el extrapolar estas habilidades, esta forma de abordar la vida a un entorno completamente diferente y entonces ir expandiendo. La tercera es la colaboración, es juntarte con otras personas que son igual de titanes que tú en lo que tú haces y entonces crear algo completamente mucho más grande de lo que cada uno persigue individualmente. Y la última es la enseñanza, el legado. Es transmitir lo que he aprendido a otras generaciones para que se vaya esa transferencia de aprendizaje, el famoso problema de la transferencia a nivel colectivo y a nivel social, colaborar a que se vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, y todo va al final en cómo nuestro cerebro y concretamente nuestro sistema emocional, cómo es capaz de poder interactuar y absorber este proceso, porque es fundamental que nuestros neurotransmisores estén alineados con una forma positiva y progresiva de mejorar. Qué bueno. Lo siento, es que lo que dices de explorar, lo siento con la guitarra. He ido 3 clases. De hecho, tengo el objetivo, voy anotando cuántas horas le voy a dedicar a la guitarra. El objetivo es, pues en, no sé, 5 años ser capaz de tocar una canción. Yo les digo al profesor, no tengo ninguna prisa, ni quiero saber la guitarra, solo vengo aquí a sentirme torpe. Vengo a sentir como explorando, que tú le has puesto nombre, que yo no sabía que era cómo le ponía el nombre, para sentir cómo mis conexiones neuronales hacen cosas, cómo cambian. De hecho, primera clase me explicó la escala mayor. Y yo no sabía ni cómo coger la guitarra. Pues solo fue media hora. Una semana después, otra media hora. Fue increíble cómo de forma natural y sin haber tocado la guitarra, nada más como si eso hubiera absorbido mi cerebro y lo hacía con no con mucha facilidad, pero con mucha más facilidad que antes. Increíble. Y os pongo otro ejemplo. Los niños voy con ellos mucho al parque y yo desde hace muchos años quería hacer esta tontería, pero cuando estás dando toques con la pelota, ya que estamos de fútbol, cuando das un toque, pasas el pie por encima de la pelota y vuelves a dar un toque. Sí. Sí, yo nunca he hecho eso. Yo puedo hacer eso. ¿Sabes hacer la vuelta al mundo? Lo llamo la vuelta al mundo. Y digo, no. Pero voy a aprender. Y he estado como 2 semanas en el parque, pum. Y ahora lo sé hacer. Y además fue un día, a los 10 días, de forma natural, estaba haciéndolo sin esperanza de saber hacerlo y ¡pum! Me salió. Y digo, ostras, chaval, se ha cableado. Se ha cableado por lo que sea. Y ahora quiero hacerlo con la izquierda, pero estoy muchísimo más. Bueno, recuerda que va hacia afuera, luego hacia adentro, y luego con una pierna y luego con la otra, claro. Sí, pues eso, forzar por exploración a llegar más lejos. Esto es fundamental porque concretamente en el deporte, fútbol, tenis, etcétera, los movimientos, la coordinación de los movimientos es el cerebelo el que se encarga de esa función.
evidentemente hay zonas de la corteza que se encargan de ejecutar el movimiento, de planificarlo, de regularlo, etc. El cerebro es complejo. Pero la coordinación está en el cerebelo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Que el cerebelo además tiene mucha intervención en las funciones cognitivas, concretamente en aspectos como la memoria, en aspectos como la creatividad y en la velocidad de procesamiento de información de ideas divergentes, es decir, el famoso test del ladrillo, ¿no? Pensamiento divergente. Entonces, cuando una persona empieza a aprender habilidades que involucran el uso del cerebelo, porque tiene que aprender destreza de movimientos, como lo que estás haciendo, la probabilidad de que pueda generar ideas más creativas, novedosas, de otros aspectos que no tienen nada que ver con la actividad en sí es mayor. De allí la importancia de hacer cosas con las manos, con los pies, con el cuerpo, de moverse, porque la cognición se está moviendo. Probablemente, obviamente, no vaya, nunca llegarás a ser un Carlos Santana, pero... Totalmente de acuerdo. Vendo más Exacto. Cuando hago más deporte. Exacto. Y esta es una de las muchas explicaciones del por cuál es el cerebelo, que es el pequeño cerebro, que es lo que significa cerebelo, y lo metes en la jugada de la cognición, ya no solo para caminar y para moverte, sino que utilizas otro cerebro accesorio para pensar. Y esto pocas veces se explica cuando se explica el por qué el deporte es tan bueno. Se explica de que tienes mejor salud cardiovascular, que se oxigena mejor el cerebro, que barres los radicales libres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poco se habla de que tienes ahí en reserva a un pequeño, lo de pequeño es relativo, porque el número de neuronas que tiene es prácticamente el mismo que el cerebro. Entonces, hay que mencionar más esto para que... Por eso se entiende que la gente que es activa físicamente suele también ser más activa y efectiva cognitivamente. Sí. Tal cual, tío. Es que más lo ves, es el premio es inmediato. Y en particular, hacer pesas, o sea, mover peso, a mí me sienta a la mente como pocas actividades. Lo importante de coger el peso, sobre todo el peso muerto, fuera de poleas, el peso muerto, además de todo lo que sabemos que tiene el impacto sobre el músculo, el hueso, etc. A nivel cognitivo, concretamente, es que va aumentando el umbral de la tolerancia a la tensión cognitiva, no solo a la tensión muscular. Es decir, hay una historia de Mohamed Ali, que siempre le dice cuando estaba haciendo flexiones, ¿cuántas llevas? Y él creo que dice 43. Y él dice, bueno, son muy pocas, ¿no? Es que solo empiezo a contar cuando ya no puedo más. Entonces, está demostrado que concretamente la actividad física en cuanto a peso, el peso muerto, o cuando hay dolor por el acúmulo de ácido láctico, pone a prueba el sistema de tolerancia al dolor y tolerancia a la frustración, tolerancia al disconfort, a la incomodidad. Y como se logra asociar la secreción de dopamina con esa sensación, eso es lo que hace la diferencia entre los medallistas olímpicos de oro y el resto. Es esa persona que va con un esguince y sigue corriendo, es esa persona que va con un desgarro y sigue nadando, etc., ¿no? Que llega el momento, el punto de quiebre de toda su fisiología y su biología corporal, pero la bioquímica y fisiología cerebral empuja al cuerpo un poco más. Esa famosa de mind over matter, de la mente sobre la materia, principalmente es este mecanismo. Y animamos desde aquí a la gente a hacer peso muerto porque te dan ganas hasta de gritar. Bueno, es lo básico que ves en todos los box de CrossFit, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Además de la sensación de camaradería y todo, están empujando tus capacidades al límite. Sí. ¿Tú haces algún tipo de entrenamiento así específico? ¿O tienes alguna rutina? Sí, entreno bastante. Ahora he acabado una rutina de pesas rusas y hago muchos programas de Marcos Vázquez. Es que justo tiene uno de barra libre que es buenísimo, que además te acompaña de un texto que te va diciendo, es solo para hombres. Dice, esto es para hombres, para que apele a tu instinto más profundo de cazador y de levantar el peso y notas como estás levantando Pero sí, de hecho estoy montando
un medio box casero. Ah, qué bien. Bastante. Sí, porque hasta ahora estaba entrando aquí. Justo donde veis la guitarra había un rack, pero lo estoy montando más potente. ¿Pero para ti o para montar un negocio? No. Para mí, si algún Para ti. colega quiere venir a entrenar, Ya. por aquello de gritar juntos. Oye, ya que hemos entrado un poco en tema de hábitos, el deporte tocando y tal, tú que creo que eres bastante sistematizado también con el tema de los hábitos, ¿qué hábitos crees que te han ayudado más o qué tipo de rutina sigues ahora que digas, ostras, desde que hago esto me noto mucho más ágil a nivel mental o me va mucho mejor en la vida? O aparte del deporte, que entiendo que es crucial. Claro. Sí, el deporte es obvio. Una cosa que he hecho, ya hacía ayunos y ayunos largos, pero una cosa que he hecho, y la historia es más larga, y escribí sobre ello hace poco. Estaba dando de comer tengo 2 niños, o sea, tengo 3 hijos, 2 de 3 años y un bebé. Pues estábamos comiendo los mayores, que tienen 3 años, parecen muy mayores. Y yo me vi insistiendo a uno de ellos para que se acabaran el plato. Acábate esto. Y uso una app de notificaciones que me dice... Uy, que se nos ha ido Ignacio. Uso una app de notificaciones que me recuerda, lo tengo puesto, que me dicen en el móvil, podrías no tener razón. Lo dejo como para intentar meterme esa creencia en la cabeza de podría no tener razón. Y me vi a mi padre diciéndome, acábate el yogur. Esa especie de lo que llaman introyectos, ¿no? Los psicólogos, que son como creencias que están metidas en la cabeza de tienes que comértelo todo. Y lo que estoy haciendo últimamente es obligarme, yo me lo comía todo, o sea, era plato que entraba, plato que acababa, estoy obligando a no comérmelo todo. A intentar quedarme con un 80%, eso que llaman los japoneses de hara hachibu, creo, es como quedarse con un 80% de lleno. Y se siente muy bien. Incluso haciendo ayunos largos, me noto como... A ver, yo cambié mi alimentación hace muchos años, la cambié, quité ultraprocesados, carne, lácteos, y digamos que la pulí, la adapté un poco a lo que me sentaba bien. Exacto. Y la influencia de la alimentación en la capacidad, en la finura mental, es espectacular. Y es más, después de ayunos largos, pues igual un ayuno de 40 horas, es como si la percepción se afinara, como si fuera capaz de no sé qué explicación puede tener, pero existe como más finura mental, más rapidez, más agilidad, más desparpajo. Sí. Y has tocado puntos fundamentales de separar mitos de realidades acerca del impacto de todo esto en el cerebro, ¿no? Vamos a empezar con lo que mencionabas de esas ideas que se nos meten, ¿no? Lo que sucede es que cuando somos niños se van programando y se va cableando directamente nuestro cerebro a que esa creencia va a formar parte de nuestro sistema de creencias y eso va a dar lugar a nuestros valores, actitudes, etc. Y entonces a partir de ahí es que vamos a ver el mundo. ¿Cuál es el problema con esto? Que si son buenas, fenomenal, pero es que si no, luego revertir eso, claro que se puede hacer, pero hay una tendencia natural a hacer la famosa ley del mínimo esfuerzo, a que el cerebro va a tender porque ya está cableado atajos, ¿no? para eso. Son como atajos que va armando la mente para... Exactamente. Tomar decisiones más rápidas. La heurística, la famosa palabra heurística, esos atajos cognitivos que mencionabas previamente de Kahneman, tienen un sustrato biológico y el sustrato biológico es que suceden a nivel subcortical, quiere decir por debajo de la corteza y son reflejos de sustancia blanca. Se comunican los fascículos entre sí prácticamente sin involucrar a la corteza y a los sistemas que nos dan conciencia. Todo esto se conoce hoy como precognitivo y lo que Freud le dio el nombre de inconsciente, ¿no? Sí. El ello. Exactamente. Y luego, por ejemplo, lo que mencionabas de los ayunos. Bueno, primero lo de no llenar absolutamente el estómago, porque hay un decalaje en tiempo desde que nuestro estómago se distiende y llega el mensaje de saciedad al cerebro. Y eso puede ser, depende de las personas, pero puede ser desde 5 hasta 20 minutos. Entonces, si sigues comiendo y comiendo y comiendo, ya está el estómago distendido y todavía no se ha puesto en marcha la maquinaria metabólica de la saciedad. Claro. Por eso, más de alguna vez hemos sentido en el que terminamos de comer y luego decimos, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha sentado mal? Y lo dices al tiempo.
ya dejar adrede al 80% hace que esto no suceda. Y esto solo a nivel cerebral, a nivel metabólico es brutal. La regulación a nivel de la insulina y los contrarreguladores de la insulina, los beneficios que tienen para la salud global el no llenarse completamente es brutal. De hecho, de todas las medidas, la única que ha demostrado científicamente prolongar la vida es la restricción calórica. Lo único. Cierto, es verdad. Y lo hace a través de disminuir la producción de radicales libres. Todo lo que te lleva a envejecer para que disminuye la longitud de tus telómeros, de los genes, Sí. de los De hecho, cromosomas. hubo un estudio, ¿no? Hubo un estudio en un pueblo de Italia, en Aciari, que lo que habían encontrado era que tenían alguna sustancia que entre las arterias y las venas, en esos capilares, la microcirculación capilar era muy buena. Y Exacto. venía de ahí. Venía de haber cuidado. Y era gente incluso que había fumadores, pero es que vivían todos, o la mayoría vivían gente con 90, 100 años en ese pueblo. Sí, Y este fue uno de los pueblos que salió en el libro de las famosas las zonas azules, en sí, donde están las personas más longevas del mundo. Está este pueblo de Italia, está otro pueblo del sur de California, está una isla de Okinawa en Japón. Okinawa, sí. Y la dieta juega un papel fundamental, pero más que el qué comer específicamente es el cómo comer. Y luego, la parte que mencionabas del ayuno. El ayuno, a nivel cerebral, concretamente esta lucidez que se tiene a partir de las 24 horas de ayuno. Lo primero, la sensación un poco de mareo que se siente es por la falta de glucosa, la disponibilidad de glucosa de la dieta. Pero luego, el obligar a quemar grasa, que es la siguiente fase, y no tiene nada que ver con la parte de dieta cetogénica, o sea, la vía metabólica es cetogénica, pero no tiene que ver con la dieta en sí, es que ese stream, esa concentración constante de glucosa proveniente de la grasa, ya se ha ido el glucógeno, que está en músculo y que está en el hígado, y estamos empezando a quemar grasa de verdad. La glucosa es la misma, sin embargo, la disponibilidad de esa glucosa es diferente. Y entonces sí cambia nuestro perfil cognitivo y da esa sensación, se interpreta subjetivamente como que todo es más nítido, como que todo es más claro. El ruido mental disminuye y esto los grandes meditadores que hacen también grandes ayunos. Sí. Entonces cuando combinas ambas cosas, un ayuno prolongado con una terapia de meditación, con una práctica de meditación prolongada, tienes estos cambios que... Esos son los retiros vipassana. Exacto. Que te tiras ayunos de 18 horas y 10 horas de meditación. A partir del día 7, una semanita, día 8, es como si de repente todo se alineara y experimentaras una capacidad de concentración que nunca había sentido. Ese mono que salta de rama en rama es como si de repente tuvieras fuerza sobre él. Y se siente muy bien. Y me gusta mucho lo que has dicho también del ayuno a partir de largos, porque hay un segundo factor que sienta muy bien, y es la sensación de tengo el control. La sensación de tengo en control sobre mis emociones. ¿Tengo hambre? Pues no como. ¿Tengo hambre? Pues... Y esta conversación interna, que no sé a qué nivel, que me interesa que me lo cuentes, a qué nivel, cómo se produce esa conversación interna, por ejemplo, corriendo. Salgo a correr descalzo. Y enseguida, en la mente te empieza a decir, para, y ya estás corriendo y llega un punto y dicen, para, que estás tonto, y dices tú, no paro. Y sigo corriendo, por mis pelotas que no paro. Y en los retiros vipassana se llaman horas de firme determinación, es que te sientas una hora en una posición y no te puedes mover, o sea, no te vas a mover. Te duelen las articulaciones, los tobillos, tienes las piernas dormidas y la conversación interna es tan loca, pero muévete, que te vas a morir, que se vas a atrofiar. Dices tú, no me muevo. O sea, tengo confianza en mi capacidad de raciocinio para saber que no me voy a morir y desobedezco a ese sistema 1 que me está diciendo, muévete. Sí, lo que sucede precisamente con este tipo de prácticas, vamos a primero con las funciones biológicas más básicas, el hambre, la sed. Cuando tenemos hambre, nuestro cerebro nos está diciendo, oye,
come precisamente porque te mueres, ¿no? O sea, al final es un sistema que funciona en algo que se llama retroalimentación negativa, que lo que intenta es mantenernos en los márgenes de la vida, que son bastante estrechos a nivel general. Sin embargo, cuando las vías, ¿dónde se encuentra localizado esto? Esto es en nuestro hipotálamo. O sea, nuestro hipotálamo está sensando constantemente. Ahí está el centro de la saciedad, está el centro del hambre. Y entonces empieza a mandar mensajes cada vez con mayor fuerza y salvas cada vez más potentes. Y son esos pensamientos intrusivos que ya no aguanto más, tengo que parar, tengo que comer. Lo mismo sucede con el dolor. Por ejemplo, el dolor se empieza a percibir desde el tronco del cerebro. Concretamente en la sustancia que está alrededor de una estructura que se llama el acueducto de Silvio, que conecta unas estructuras en el cerebro, una zona muy pequeñita, y una sustancia gris que está alrededor de ese conducto. Desde ahí empieza la modulación del dolor. Cuando nos duele algo, las salvas de mensajes vienen desde el tronco. Quiere decir, son urgentes, porque en el tronco están todas las funciones vitales. Está el latido cardíaco, está la respiración, está lo que te mantiene vivo. Cuando todos estos mensajes llegan a la corteza frontal y la corteza prefrontal tiene vías que conectan inhibitorias de regreso para todo. Se llaman vías frontobasales, que van a los ganglios de la base, y hay unas vías que van desde el lóbulo frontal hasta el tronco, etcétera, etcétera. Se van fortaleciendo esas vías reguladoras y entonces se va accediendo a un estado cada vez de que el lóbulo frontal es el que toma el control sobre todo lo demás. Y esa hiperfunción del lóbulo frontal es lo que te da esa sensación de control, esa sensación de que puedo. Pero sucede algo muy interesante. A medida que vas practicando cada vez más y más y más, el lóbulo frontal se ha vuelto tan eficiente en hacer esa función que consume tan poca glucosa y tan poco oxígeno que cuando te hacen una resonancia magnética cerebral te da algo que se llama hipofrontalidad, que pareciera como que el lóbulo frontal está apagado. Y lo que realmente ha sucedido es que se ha vuelto tan eficiente de que ya no tiene una necesidad de una implicación metabólica tan grande. Y eso se traduce en el silencio, en la paz, en la quietud que experimentas cuando llevas meditando durante mucho tiempo. Si te hicieran una resonancia en las primeras horas, te duele todo, tienes hambre, sueño, frío, calor, te pica, todo. Y eso son tu corteza cerebral enviando mensajes como un mecanismo de supervivencia, porque obviamente sensa lo que le sucede alrededor. Entonces dice, oye, que no estoy comiendo, que no estoy bebiendo, que no me estoy moviendo. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Oye, Álvaro, queríamos hablar también contigo, porque hay temas que salen súper interesantes, pero no te vamos a tener aquí 4 horas. Estaría feliz, creo. Bueno, por nosotros no hay problema, ¿eh? Vamos a empezar a hablar de esto y luego si quieres alargar de algo más, Osman y yo creo que no tenemos problema, podemos alargar un poco. Pero yo quiero hablar mucho del tema de persuasión y ventas, porque al final es algo que tú haces muy bien, en todos tus negocios es como tu punto fuerte. Y aquí entender el cerebro tuyo y también el de la otra persona creo que es muy clave. Hablábamos antes además de las creencias y yo creo que para cuando se empieza a vender, no sé si en tu caso fue así, mucha gente vende poco o vende mal por tema de creencias. Yo no sé si tú siempre se te ha dado bien el tema de vender, como hablábamos antes de Messi, o en algún momento tuviste que batir ciertas creencias para ganar dinero, para vender, para estos temas de crecimiento un poco de negocio económico que te ayudaron. Buena pregunta. No nací como Messi, ni muchísimo menos. Lo que sí tuve cierto interés en comunicar, en leer. De pequeño mi madre cuenta que yo me peleaba con ella con 5 años por leer el periódico antes que ella, por quitarle el periódico, aunque solo sea para bichearlo, aunque no supieran leer. Y sí que esa curiosidad por la comunicación siempre la he tenido. No conducida a la venta, obviamente, pero sí que con el tiempo se fueron alineando un poco las cosas y cierto interés también por el comportamiento, mi propio comportamiento, el comportamiento de la gente. Y ahí se montó un batiburrillo, que es lo que hago ahora, que es intentar comprender los comportamientos de la gente. ¿Por qué?
los míos, los primeros, como esa parte animal, que a pesar de que pensamos que somos racionales, en realidad es que ya, ni 80 ni nada, el 99% somos animales, y luego ves a un chimpancé, es que es igual, ves a un chimpancé sentado y dices que yo soy eso. Y eso es, claro, no saben ni que existe. Y de todo eso me junge, ¿sabes lo que hago ahora? Que es encontrar comportamientos de la gente y aprovecharlos para encontrar huecos, para accionar comportamientos que sean compras. Yo confío en lo que vendo, confío en buenos productos, entonces me siento legitimado para tocar ciertas teclas que sé que funcionan. No para todo el mundo, pero que sí que las tasas de conversión son más altas si hago ciertas cosas. Pero no es que me cayera en la varita, en lo de Obelix, ¿cómo se llama? Sí, en el barril ¿no? En el barril de la persuasión y nada. No, ha sido trabajando, leyendo mucho, incluso analizando mis propios comportamientos de por qué hago esto. Joder, cuando iba a ser padre, yo tenía un coche no tenía coche de aquella, lo había vendido y quería comprarme un coche. Y tuve la oportunidad de comprarme un Audi A4 ranchera all road, estos que lo ves y dices, hostia, esto iba yo a lucir, iba a ser un padre guay. Y luego tenía un Toyota Avensis, también ranchera, pero era mucho más barato, mucho menos cool, la verdad. Pero luego pensé, pero si en el coche voy dentro, no lo veo desde fuera. Intentando esa sensación de tener el control sobre las emociones. Aunque me apetecía comprarme el Audi, pues no, me terminé comprando el Toyota, que todavía lo tengo. Y no sé por qué contaba esto, pero sí, que el mejunje sale por ahí. Y, bueno, no sé. Te quería preguntar de las creencias, porque hablabas tú de que desde pequeño tenías esa curiosidad, siempre confías en lo que vendes y has ido viendo como, conociendo esa parte humana, vendías más. Sí, la gestión con el dinero, sobre todo la relación con el dinero. Eso te quería preguntar, ¿cuál es la creencia que tú crees que tienes más fuerte para que te vaya bien en los negocios? La de entender que dinero y tiempo no van de la mano. Esa para mí fue definitiva. Y la rompí con un bar. Me interesa porque yo estoy ahora intentando evadir un poco esa. Es que luego ya la ves obvia. Cuando la rompes, te parece ridículo. Yo monté un bar con 2 colegas, un bar de copas, y creíamos que era posible ganar mucho dinero sin trabajar mucho en hostelería. Entonces lo que hicimos fue abríamos solo viernes noche y sábado noche. Éramos 3 socios, nos turnábamos, hacíamos un día trabajaba 2, luego un fin de semana trabajabas 2 días, luego 1, 2, 1, así. Y el bar funcionó muy bien. Las copas dan mucha pasta y funcionó muy bien. Y ahí dije, joder, si estoy trabajando un día a la semana, estoy ganando más pasta que cuando trabajaba por cuenta ajena, trabajaba 5 días. Y como que los mexicanos dicen, me cayó un 20, pues me cayó el 20. Dije, me cayó el 20 y digo, ostras, pues que no es así. Y de ahí lo siguiente que hice fue empezar en Internet. Es decir, pues porque Internet tiene la capacidad del apalancamiento infinito. Tú puedes apalancarte en dinero, puedes apalancarte en tiempo o en personas. Si yo contrato, me apalanco en su tiempo. Si yo invierto, me apalanco en dinero. Pero es que Internet te permite que este contenido que estamos haciendo lo escuchen infinitas personas. Y lo hacemos una vez. Eso de create one, sell twice. Que puedes venderlo muchas veces. Esto empezó con los libros, con la imprenta, que alguien escribía un libro y eso corría años y años, o las canciones, pero es que ahora está al alcance de todo el mundo. Y ahora, menos que nunca, esa relación entre dinero y tiempo van de la mano. No van de la mano. No está asociado dinero y tiempo. No. Y es que está clarísimo que no es así. Lo que importa es que tu capacidad de... Hay formas de escalar. Por ejemplo, si eres neurocirujano, pues no puedes escalar, no puedes operar infinitas personas. Pero hay otras formas de escalar. De tu tiempo hora puedes escalarlo también. Digo a nivel dinero, puedes escalarlo de otras formas. Pero esa es la creencia fundamental que a mí me cambió todo. Que cambió mi forma de vender, cambió mis ingresos, cambió mi forma de hacer negocios, todo. Es fundamental lo que has mencionado. Creo que este es el momento cumbre de la entrevista y que nuestra audiencia notará el clic. Has mencionado algo fundamental. Desacoplar tiempo y dinero. No van de la mano. Y otra cosa que va asociado a esto, aunque no es lo mismo, es no va de la mano esfuerzo y valor.
No importa cuánto tiempo le dediques a algo, el dinero que recibas por ello tiene que estar en un método escalable, de lo contrario no va a servir de nada. No importa qué tanto esfuerzo tú hagas en algo, eso no va a representar el valor percibido por la sociedad. Si no, los trabajadores de la construcción ganarían 50 o 100 veces más que un CEO de una Fortune 500. Está claro que el esfuerzo no está ligado al valor. Es el impacto. Y aquí ambos conceptos subyacen a lo que se conoce hoy como la attention economy, la economía de la atención. ¿Por qué? Porque lo que mencionabas, te apalancas en tiempo, te apalancas en dinero, te apalancas en personas. Pero estos tres tienen como común denominador la atención de los seres humanos. Si tienes captada su atención, tienes captado su tiempo, y si tienes captado su tiempo, tienes captado su esfuerzo y tienes captado su dinero. De allí de la importancia de lo que nosotros en Tu Cerebro al Desnudo le llamamos los chupacerebros, ¿no? Estas grandes entidades que realmente hacen ingeniería cognitiva para mantener captada la atención de los seres humanos, y el tener ese control, lo que tú mencionabas, Álvaro, de que nuestro lóbulo frontal tenga la capacidad de dominar nuestro sistema emocional, esa necesidad imperiosa de la satisfacción inmediata, es lo que marca la diferencia entre los que están creando un contenido útil y los que solamente están explotando este mecanismo evolutivo del cerebro, ¿no? En último término, la moneda de intercambio global no es el dólar, no es el tiempo, no es el dinero, es la dopamina. O sea, el cerebro humano es realmente donde se da los fenómenos económicos. Entonces yo creo que mencionar la importancia de la neurociencia detrás del desacoplamiento entre dinero y tiempo y entre esfuerzo y valor es fundamental. Fíjate que lo que decís ahora es, yo justo ahora lo que decía Álvaro de las notificaciones, tengo una notificación cada mañana, me la pongo a la hora en el que sé que me siento en el ordenador a hacer cosas, precisamente que me dice tiempo no es igual a dinero, esfuerzo, y ahora lo acabo de cambiar y he añadido también esfuerzo no es igual a impacto. O sea, porque claro, yo durante mucho tiempo he trabajado de diseñador freelance y todavía lo hago, intercambio tiempo por dinero, y aunque ahora estoy en la otra vía de intentar crear cosas que se creen una vez y venderlas varias con Tu Cerebro al Desnudo, reconozco que desde pequeño me han inculcado mucho la cultura del esfuerzo. Y todavía me cuesta, todavía sigo pensando que si un día no le echo horas a los proyectos, no van a funcionar. Y es jodido eso. Y ahora estoy batiendo esa creencia, y cuando lo decía Álvaro, por eso me interesaba, porque lo sé. ¿Os puedo pasar una foto? Aquí no, porque estoy viendo a vosotros y arriba a la derecha me ha saltado una notificación que pone: el dinero se hace con impacto, no con sudor. Hostia. Las uso aquí, pero las uso también en el móvil. Cada poco, pum. ¿Pero eso qué aplicación es? O sea, cuando hablas te van saliendo o cómo? No, estos son notificaciones de Apple, no sé cómo se llama. Y la de otra utiliza una aplicación que se llama Yap Notifications, que le dices, recuérdame luego 7 veces al día, dime estas cosas. Hostia, sí. Y ahora tengo, las voy cambiando, ahora tengo, probablemente no tengas razón, tienes un 0,07 probabilidades de morirte este año, y otra más sencilla es: te vas a morir. Exacto, recuerda que te vas a morir. Memento mori, ¿no? Sí. Famoso aforismo estoico. Sí, porque otro de los desapegos que estoy intentando trabajar es el de como esas creencias heredadas, ese cerebro instintivo de muy temeroso respecto a mi supervivencia. Me va a faltar de comer, me va a faltar un techo. Pero realmente, si pienso sobre ello, es muy complicado que esto pase a día de hoy. Es muy complicado que pues habrá una guerra nuclear y nos iremos todos al garete, pero a día de hoy es muy complicado que a mí me falte de comer y un techo. Casi imposible. Y ya no por mis habilidades, sino por vivo en un sitio en el que está casi garantizado. A un precio que lo pagaría en mi estatus, pero yo puedo ir a un albergue y me van a dar de comer y un techo. Eso es seguro. Pero mi cerebro... Yo lo explico como, o lo intento pensar como que sigo mandando tropas mentales a una batalla que ya está ganada. Entonces intento dejar de mandar esas tropas mentales, porque eso me permite, me libera para intentar cosas nuevas, me libera para atreverme, y como combina también con internet, porque, por ejemplo, ahora sacamos con Sergio Somoza en Local Rocket una herramienta, un rank tracker local que no teníamos por qué hacerlo, pero como
trabajo en desapegarme de ese miedo primitivo a que, ay, si va mal, pues va mal. Voy con paracaídas o con red debajo. Asumir eso, meter esa creencia en mi cabeza de voy seguro, no pasa nada. Y si sale mal, sale mal. Y si palmo 20.000 euros por lo que sea, pues los palmo. Pero no me va a faltar de comer. Pero como mi mente todavía por debajo, ¿no? Osman, ahí a nivel subcortical, sigue empujando y diciendo, cuidado, ¿dónde vas? Cuidado. Es que el principal, o sea, la mayor estafa de la historia de la humanidad fue asociar que cualquier unidad, la que fuese, de intercambio monetario, de valor, es igual a supervivencia. O sea, esa es la mayor estafa. O sea, nuestro cerebro cogió esa idea y significó dinero es igual a sobrevivir, a comer. Necesito comer para sobrevivir. Necesito techo para sobrevivir. Necesito ropa para vestirme. Y tiramillas, ¿no? Y necesito una educación. Necesito. Y empiezas a crear toda una pirámide de necesidades que la base es la idea fundamental que dinero es igual a supervivencia. Y entonces tienes al circuito de dopamina de toda la humanidad y el sistema emocional de toda la humanidad cagado de la incertidumbre, cagado del miedo, cagado de la ausencia de estabilidad, que si se cae el mercado, que si la economía se va, etcétera, etcétera. Esa ha sido la mayor estafa de la humanidad. Y te digo la mayor estafa porque esa la hemos creado nosotros. Eso no venía biológicamente allí. Sí. ¿Y no crees que está relacionado también con el estatus? Porque más que el dinero, el estatus, si yo tengo una buena posición social, voy a tener más dinero. Si soy más guapo, voy a tener más dinero. Como esos deseos profundos. Pero esto te diría, justamente, mira, esto lo mencionamos. La primera fue, por eso te digo, el dinero es solo por mencionar algo, ¿no? Es cualquier unidad de intercambio, ¿no? Vamos a decir el dinero porque ahora es lo más frecuente. Ahora el dinero si ni siquiera existe. Son ceros y unos en un ordenador. Tú ves la aplicación de tu móvil y dices, bueno, sí, enviar 20.000 euros. ¿Pero dónde están los 20.000 euros? No están en el éter, ¿no? Entonces es una idea, la asociar esa idea. Y esta idea tiene como externalidad, como efecto, justamente lo que estás mencionando. Si tengo más estatus, entonces tengo más de esto que está aquí, ¿no? Y voy asociando cualquier unidad de estatus a esto mismo. Si soy más alto, entonces puedo conseguir más recursos. Si soy más guapo o guapa, puedo conseguir más recursos. Si soy más guay, puedo conseguir más. Si tengo un puesto más alto, si soy más inteligente, si soy más listo, si soy más, toda unidad de medida de estatus viene superpuesta a la unidad de intercambio de valor por supervivencia. Y esto es lo que hay que cambiar. La gente que logra ese desacoplar estas cosas y darse eso es cuenta pasarse el juego de la vida. Es que eso ya es un... es simplemente, en ese punto es las personas que, es lo que tú dices, son las personas que cambian el mundo, que dices, bueno, perfecto, voy a hacer esta idea, no porque estoy seguro que va a ser rentable, no, porque la quiero hacer y a ver qué pasa. No estuviésemos aquí hoy con toda la tecnología que tenemos. Si los hermanos Orville y los hermanos Wright no hubieran dejado de hacer bicicletas y hubieran intentado volar, por poner un ejemplo muy que se coloca muchas veces, ¿no? Como el ejemplo de que no hace falta una gran cantidad de recursos ni conocimiento para hacer algo que cambie el mundo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Estábamos hablando del tema de cómo por esa supervivencia muchas veces el cerebro te traiciona un poco ahí en creer que te vas a quedar sin un plato, etcétera. Pero claro, yo os quería plantear el otro punto también. Tú decías, Álvaro, si yo realmente ya voy con un paracaídas, ¿no? Voy con un paracaídas de seguridad, sé que no me va a faltar un plato. Pero cómo también a veces te puede traicionar ese lado contrario de querer llenar ese paracaídas para que cada vez sea más grande con temas como, por ejemplo, la famosa libertad financiera. Que a veces te puedes obsesionar con ese tema de, ya, pero es que quiero que la seguridad sea cada vez más grande. Primero para mí, mi familia, primero para mis hijos y otra generación. Quiero que llegue un día que aunque yo pare de hacer todo, tenga esa seguridad. Claro, ¿cómo defines ese paracaídas, esa red de seguridad? Diría que para mí es muy básica. O sea, no es libertad financiera, no es sobre todo de salud. Para mí la principal
porque digamos que confío en que si yo tengo salud será muy difícil que yo no genere ingresos. Muy difícil. Ya. Porque puedo hacer cualquier cosa. Y ya lo he hecho. O sea, sé que lo puedo hacer. Y mientras yo conserve mi salud y medio sea como medio sano para mantener un poquito de finura mental, será raro que no pueda traer un plato de comida. Porque es curioso luego, cuando eres padre, no sé si sois padres, pero cuando eres padre es como si se acentuara esa necesidad de sentir esa seguridad, porque ya no miras por ti, sino que miras por tus genes que están en otro sitio y que dependen de ti. Entonces, como que esa red de seguridad la necesitas más segura, o necesitas... Tú vas solo por la vida, tus genes van solos por la vida, porque de hecho es una pregunta, Osman, que tengo. La teoría del gen egoísta, que dice que solo somos vehículos manejados por los genes que buscan sobrevivir. Sí, en nosotros, Richard Dawkins. Sí. En nosotros o en los cuerpos de otros. Y cuando tus hijos que tienen tus genes, es como si fueras tú. Para tu inconsciente, esa necesidad de protección, y eso se acentúa mogollón, tu red de seguridad. Claro. Como si confío en mi salud, si confío en que yo voy a estar... De hecho, me gusta entrenar más desde que soy padre. De hecho, estoy más fuerte que nunca desde que soy padre, y está relacionado con eso. Me gusta sentirme ágil, hábil, fuerte, capaz. Sí. Y aquí volvemos al punto de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Se ha asociado que la cantidad de activos, los que fuesen, sea dinero, casas, acciones, la cantidad de activos es lo que va a proveer seguridad a los míos, ¿no? Lo asocio a que eso es estático. Vamos a ver. Si viene un terremoto, un huracán y todo, la casa se destruye, no existe. Si la empresa quiebra, las acciones se van. Si la moneda se devalúa, hay una guerra o lo que fuese, tu dinero deja de valer. Lo único que es incorrompible siempre y cuando esté sano es tu cerebro, es tu capacidad de generar. Es la diferencia entre cerebro rico y cerebro generador de riqueza, entre cerebro pobre y cerebro consumidor de pobreza. Entonces, esa red de seguridad, la gallina de los huevos de oro, es realmente el cerebro de los impactos de diamante, más bien. Porque si el cerebro tiene la capacidad de generar riqueza independientemente del sector, toda esa red de seguridad real es una red de seguridad cognitiva, más bien. O sea, se reduce no a los activos que tengo, sino que a los que soy capaz de crear. Por eso, a cualquier multimillonario, el que quieras, le dices, ¿qué pasa si se quiebra? Pues lo vuelvo a hacer mi fortuna, ya está. Ha construido un capital cognitivo, el primero, social, el segundo, económico, el tercero. El económico viene de último. El capital que hay que trabajar primero es el cognitivo, es el cerebral. Y ahí es donde tú decías, lo primero es estar vivo. Y lo segundo, después de estar vivo, estar sano. Y es toda la red de seguridad que necesitas. Y entrenar mentalmente. Por es como supuesto, si crearas un activo. Creas un activo que está preparado para crear activos. Tú eres un activo, tu cuerpo. Y de hecho, puede ser tildado de egoísta de ponerte por delante a ti, tanto física como mentalmente, antes del resto. Antes del resto, incluso tus hijos. O sea, yo tengo que entrenar. Y yo necesito mi tiempo para escribir, para pensar, para leer, para lo que me apetezca. Y tiene que ir por delante de los niños. Por supuesto. No es egoísmo ninguno. Si no te dirían en el avión, póngale usted primero la máscara a su hijo y luego usted muérase. No te dicen eso, ¿no? Bueno, igual si se cae el avión a lo mejor nos morimos todos, ¿no? Pero el principio filosófico que está por detrás es, primero tienes que estar bien tú para abastecer a los tuyos. Porque si no, se va todo. O sea, si estás mal tú, está mal todo. Si está mal alguien que depende de ti, pero tú estás bien, tú puedes hacer lo necesario para proveerle. Pero no al revés. Sí, lo puedes ver como egoísmo o como la generosidad más grande del mundo, ¿no? Es decir, yo tengo que estar bien para que mis hijos tengan un porvenir. Pero que sale solo. Ya. Sobre todo, decía que con la paternidad sale solo, notas como cambios instintivos, si eres capaz de observarlos, y haces el esfuerzo de observar qué está pasando en mi cabeza desde que soy padre. ¿Qué cambios o qué incentivos nuevos tengo? Y aparecen incentivos como, por ejemplo, como la protección de la madre, como de forma natural la madre tiende a proteger a sus hijos, y el papel del padre, sobre todo al principio, es de más protector de la madre. De los hijos también, pero es como si dentro de ti empezaran a pasar cosas que te empujan a ciertas actitudes y
es como magia, pero pasa dentro. Y supongo que estará escritísimo en los genes o no sé dónde. O sea, ahí sí hay una predisposición biológica a cierto tipo de actitudes, ¿no? Como de transferir primero el amor, ¿no? La protección, el cariño, el afecto de la madre hacia los hijos, ¿no? Y luego, en el caso de la madre, incluso siempre hay cierto periodo friccional en la pareja cuando recién nace, sobre todo el primer hijo, de todos los recursos maternos van a la supervivencia del hijo, ¿no? Normal, es comprensible a nivel biológico, ¿no? Ella no es que no te quiera, no es que ya que no valgas lo mismo, no. Lo que pasa es de que hay un ser humano que directamente está ligado a ella, que depende biológicamente de ella y va a poner todos sus recursos para su supervivencia. Ya si tú sobrevives o no, eso ya es circunstancial. Entonces, entenderlo, si se entiende, disminuiría mucho el drama. Disminuiría muchísimo el drama, porque se entendería que es una función biológicamente preprogramada que es muy difícil de sobreponer. Y lo otro que nos deberíamos de preguntar, ¿es deseable sobreponerla? Si la naturaleza ya lo metió allí, en este caso concreto, por algo será. Eso es lo que ha asegurado la supervivencia de nuestra especie. No estaríamos aquí si fuera de otra manera. Claro. Cuando fuimos con un niño al quitarle el frenillo al pediatra, y nos dijo el pediatra: la naturaleza no puede estar confundida. Vino a decir que, claro, que el humano tenemos tantos millones y millones y millones de años y de iteraciones y de evoluciones, que estamos a un nivel tan perfecto, que habrá puntos de mejora, pero que estamos a un nivel tan elevado que el tipo por defecto apenas receta nada. De hecho, es muy controvertido porque él confía mucho en el cuerpo humano, confía mucho en y los padres, que somos muy aprensivos, es no, dale algo al niño y tal. Este fue el que me dijo, el niño cuando nació tenía como una especie de, aquí algo en el ojo, que se le quedaba el ojo pegadito. Le dijo: mira, yo si quieres le doy algo para que se lo deis mientras se cura solo. Y os quedéis tranquilos. Y digo, qué cabrón este tío. Sí, hay que tener cuidado con algo que se llama intervencionismo inocente en castellano, naive interventionism, que significa de que el ejemplo más palpable, cuando los científicos, la comunidad científica, a alguien se le ocurrió, algún iluminado se le ocurrió que la ciencia podía crear algo mejor que la lactancia materna. Y entonces dijo: no hace falta, quitémosles la lactancia materna y que nosotros, la ciencia, vamos a crear aquí un compuesto para crear superhumanos. Claro, así nos fue, ¿no? Esta parte en la naturaleza, como bien dices, lleva miles de millones de años depurando el funcionamiento de los seres vivos. Algo sabrá más que nosotros, que la ciencia como tal lleva menos de 200 años dando vueltas. Entonces, es importante alinear el conocimiento científico con los principios básicos de la naturaleza, sobre todo con lo que tiene que ver con funciones biológicas humanas. Y pues la supervivencia, lo que es la procreación, es parte de ello. Es otra creencia a romper. Mi cuerpo por defecto, si tienes problemas de salud, pero por defecto tiende a la salud. Exacto. Somos nosotros los que lo destrozamos, ¿no? Sí. Además, los médicos a los médicos se nos entrena y esto lo digo siempre muy a pesar de mis compañeros, pero al final lo entendemos. Estamos entrenados en tratar la enfermedad, no en preservar la salud. Eso es algo que hay que tener clarísimo. Nosotros, los médicos, estamos acostumbrados a componer cuerpos que ya están enfermos, ¿no? Pero no a preservarlos bien cuando están sanos. De hecho, se dice facultad de medicina, no dice facultad de salud. O sea, y eso es importante entenderlo porque toda la visión enfermiza que se tiene de la sociedad, mucha de la investigación científica está orientada a la patologización de la sociedad, a que cualquier comportamiento natural se le pone una etiqueta de enfermo y entonces hay que enviarlo al psicólogo, hay que enviarlo al psiquiatra, hay que darle una droga para que modifique sus neurotransmisores en el cerebro para que vuelva a ser normal, con una versión idealizada de la normalidad vista a través del lente de la enfermedad. Y esto es importante tenerlo también en cuenta a la hora de meterse cosas en el cuerpo, como bien decías. Cierto. Por eso luego le llegan a Osman gente que se parte la crisma en verano en Mallorca tirándose de calas y tal, ¿no? Y tenemos que estar aquí con el podcast para intentar que piensen con racionalidad. Yo con mis manos les compongo la columna vertebral, muchas veces la médula espinal ya no, porque ya quedan con una lesión permanente, pero no pude evitar de que hicieran esa estupidez en un primer lugar. El podcast la finalidad es intentar evitar estas desgracias antes de que me toque operarles.
Oye, Álvaro, así un poco para acabar, te dejamos barra libre porque sé que tenías cosas por ahí apuntadas. Si te ha quedado alguna cosa de tintero que te apetezca hablar o preguntarle a Osman, barra libre. Has mencionado antes, lo noté solo, Freud, porque tengo mucha intriga en que es muy criticado el modelo de Freud del ello, el yo y el superyo. ¿Sí? O sea, el ello es como las emociones, el superyo sería las creencias instauradas del entorno, incluso introyectos que están, y luego el yo, que es el que tienes que entrenar, el que tiene que jugar en ese equilibrio entre emociones, razón, pero razones instauradas. ¿Cuánto de real tiene ese modelo? Y si a nivel cerebral hay algo que lo explique, ¿no? Sí, científicamente. Esto es así. Sí, mira, esto es un punto de mucho debate entre la psicología propiamente, psiquiatría, y luego la biología, la neurología y la neurociencia cognitiva. Y hay que matizar porque al inicio hubo mucha narrativa al respecto, es decir, se construyó una gran cantidad, una producción literaria enorme de estos principios, primero impulsados por Freud, luego vino los arquetipos de Jung y vino a reforzar muchísimo esta teoría que, ojo, que ha tenido una utilidad a nivel personal y a nivel social brutal. Pero no se encontraban los correlatos entre esto a nivel psicológico, social y qué pasa en el cerebro. Una nueva corriente que es el neuropsicoanálisis, lo que empezó a intentar encontrar estos correlatos. Lo primero es que el inconsciente, aunque no es exactamente igual como definido como Freud, porque nunca hay una definición exacta, ahora es lo que se conoce como procesos precognitivos. ¿Y eso qué quiere decir de precognitivos? Todo aquello que sucede antes de la activación de nuestra conciencia, de que nos demos cuenta de qué está pasando. Ese es como que el primer plano. Luego, la parte del ego, la parte del yo, la parte de la identidad propia, es la construcción que hace nuestra corteza prefrontal organizando nuestra respuesta cerebral a distintos momentos. La famosa frase del yo que experimenta, el yo que recuerda y el yo que planifica. Esa integración en una línea coherente continua de tu narrativa personal la hace tu corteza prefrontal, utilizando las memorias que están en tu hipocampo y los estímulos del entorno con todas las cortezas perceptivas y el estímulo que viene dentro de tu cuerpo con la ínsula y crea una sensación subjetiva de este soy yo. Y luego el superego, la estructura del superyo, donde está todo lo que está alrededor, la cultura, la sociedad. Esto refleja la interacción de un ciclo que se llama percepción-acción, en que nuestro cerebro intenta ajustarse concretamente al mundo que vive. La famosa parte de la biografía sobre la biología. Esto lo que traduce es un cambio en las conexiones de nuestro cerebro, neuroplasticidad y neuroconectividad, que va modificando la estructura de tu cerebro y va forjando tu personalidad y tu forma de ver la vida, tu sistema de creencias, tu cosmovisión. Es decir, hoy por hoy ya hay correlatos entre la narrativa científica, filosófica, más filosófica de Freud, la terapia psicológica, que lleva mucho tiempo, y los hallazgos de neurociencia. No son exactos, pero sí, cada vez se encuentra más una conexión en la biología. Y tiene la utilidad para los que no sabemos nada, para entenderlo, porque es un sistema que es fácil de comprender. Exactamente, es mucho más sencillo. Pero el hecho de saber de que mucho de esas partes son reales en el cerebro, también ayuda a tener confianza en el poder que tiene, de poder cambiar tu propia vida. Qué bueno, tío. Bueno, pues alguna cosilla más, Álvaro, por ahí que te apetezca. La verdad que, joder, estamos tocando temas que darían para un podcast cada uno, pero... Ya, no sé si algo que no tocamos, algo de persuasión, o queríais o de negocios o algo que no hemos tocado, si no, pues, un placer absoluto. Bueno, persuasión, lo hemos tocado un poco por encima, imagino que tú profundizas mucho más en tus... Igual esto, mira, lo podemos aprovechar bien para la invitación a llamada a la acción a Gente Invencible, ¿no? Porque ahí es donde tienes un bloque entero de persuasión. Entiendo que nos podrías contar muchas cosas, pero algunas las tienes de pago también, tampoco te vamos a... Es que la idea es muy sencilla, la idea es que siempre apuntar... la base de toda persuasión es que tú no puedes convencer a alguien, no puedes cambiarle una idea. Entonces tienes que apuntar siempre por debajo, a nivel no consciente, que el tío sea él el que decide. La base está en definir una serie de beliefs que cuando él tenga esos beliefs es muy probable que tome una decisión de compra.
Entonces todo trabajo de venta es trabajo de instaurar esos beliefs para que él tome la decisión. No vas a poder, que esto es la idea típica de te puedo cambiar la opinión. No te la puedo cambiar. La opinión es inamovible, un tío de fuera no te va a cambiar la opinión. Es imposible. Lo que sí puedo hacer es prender ciertas semillas que te incentiven para pensar de una forma. Esa forma es la que me beneficia a mí. Y eso es la base, a eso me dedico. A disparar esos beliefs, a trabajar bien ese stack de persuasión de qué movimientos tengo que hacer en la cabeza, qué marcos de pensamiento tengo que modificar en la cabeza del lector para que haga lo que yo quiero que haga. Que puede ser comprar, puede ser suscribirse, puede ser en esas fases iniciales, puede ser caer bien, puede ser después reducir la incertidumbre, después invitar a tomar una decisión de compra, pero todo pasa por ahí, apuntar a donde él no se da cuenta. Por eso uso mucho las historias, porque las historias entran sin preguntar. Y entonces se colocan las ideas que yo quiero. Y es que el otro día me pasó que di una charla en Gijón el 23 de abril, estamos grabando en 28 de octubre, y la chica me dice, me senté en el aeropuerto y la chica de al lado me dice, yo te conozco. Diste una charla en concurso de Toastmasters de Gijón. Y me dice, y es que me acuerdo hasta de la charla. Y la historia era de Edward Bernays, que es el sobrino de Freud. Sí, hablamos de él en una cerebrina. En una cerebrina nuestra, sí, lo conocemos muy bien. Claro, pues era la historia de cómo consiguió que las mujeres fumaran. Pues la tía se acordaba de toda la historia. Hombre, por porque supuesto. Se grabará, creo que se graba en otro sitio, en otra parte del cerebro. Ella, a pesar de estar todos estos meses sin recordarla, se acordaba no solo de mí, de la historia. Y mira que ha hecho cosas esa mujer en 6 meses, pero se acordaba exactamente de la historia. Y por eso, porque entran sin preguntar. Y cuando tú, a través de historias, consigues instaurar beliefs que entran sin preguntar, entonces puedes pulsar palancas de compra muy fácil. Bueno, muy fácil. Más fácil. Sí, que alguien piense que es él el que quiere comprar y no tú el que le estás metiendo una idea en la cabeza. Es utilizar los mecanismos cognitivos ya evolutivamente. O sea, cómo nuestro cerebro ha evolucionado, lo que mencionas es justamente es alinear, en este caso, la estrategia de la narrativa para utilizar los mecanismos cognitivos para inducir una venta. Es alinearse con la naturaleza. Volvemos al punto inicial de lo fundamental de entender cómo funciona la naturaleza, en este caso en nuestros cerebros, para un impacto social, como es la compra. Y apelando a esos deseos profundos de estatus, de conseguir más de ese ítem de intercambio. Volvemos al cerebro primitivo, a los impulsos más primarios. Claro que esas respuestas a él le dicen que lo que tú estás vendiendo le va a poder satisfacer eso tan primario que tiene, que incluso no lo sabe. Él no sabe que tú le estás apuntando ahí, pero él siente que sí y compra. Eres tú como el Leonardo DiCaprio de Inception, la película esta Origen. Entonces justamente es ese principio, ¿no? Sí. Total. No, y lo de las historias es muy interesante. Nosotros tenemos la guía de la narrativa, que es que siempre decimos que es la base de todo, porque lo de que contabas de esta mujer que se acordaba de ti por esa historia, ya no solo para vender, es que para educar a tus hijos, para cualquier cosa que estamos hablando en este podcast, ¿no? Para la vida en general, cómo conectas tu cerebro con el de otra persona a través de una historia, que nosotros lo contamos ahí en esa guía, es que es clave, y hay una serie de cosas que no lo puedes conseguir de otra manera, y que con una historia se consigue muy fácil porque la narrativa tiene un potencial enorme para todo. Y hay un segundo ingrediente, y acabamos con esto, que la idea de vender en realidad es una especie de transferencia de emociones. Tú tienes que partir de un buen producto en el que creas, en el que tengas una emoción clara, y después transferir esa emoción a través de tus palabras al comprador. El comprador de repente tiene que sentir la emoción que tú le estás poniendo a ese producto. Lo que él cree tiene que ser lo que tú crees. Y eso es el mecanismo de transferencia, pues puede ser la palabra, el texto, un audio, como el medio que se utilice. Pero es que tú tienes que escribir, cuando escribes desde la emoción profunda, cuando tú confías en lo que estás haciendo, eso llega. Llega el tío, aunque haya una barrera física, y llega. Totalmente. Por supuesto, porque al final, de hecho nosotros lo decimos en la última guía, el vender sin estar convencido de lo que haces, eso no es vender, eso es estafar. Entonces, claro, el vender es vivir. La venta es precisamente, mira, yo confío en esto, tengo lo que hago tiene un valor y sé que tiene un valor por estas y estas características, estoy convencido de ello, y entonces lo que decías, te transfiero este estado hacia ti
hacemos un intercambio de valor por dinero, si quieres, de precio por dinero, pero el valor está allí, estoy convencido. Entonces te lo voy a proponer, te lo voy a vender porque creo en lo que estoy haciendo, el producto, bien o servicio. Y eso es importante, hacer la diferencia, ¿no? De desdemonizar, desdramatizar la venta, porque es parte de la vida. Nos estamos vendiendo constantemente. Claro. Y todo el mundo, de algún modo, confía en sí mismo. Confía en que lo que vende está bien. Yo soy de la teoría de que los estafadores son muy pocos. Puede haber algún psicópata que piense, pero la mayoría de la gente lo que hace piensa que está bien. Exacto. Esto de los vendehumos, desde fuera, quizás te puede parecer un vendehumo, pero es que él no se considera un vendehumo. Él piensa de verdad que lo que está haciendo es legítimo y que de verdad tiene la capacidad de ayudar a otros. No confío por defecto en la maldad de la gente. Claro, es la narrativa que se cuenta. Volvemos al punto. Claro. Puede ser que esa narrativa no coincida con la mía, ¿no? Y por eso lo considero un vendehumos, ¿no? Pero en su interior, la coherencia lógica para él o ella de esa narrativa es fuerte, ¿no? Y por eso la vive. Que se vuelve a conectar con la identidad de Atomic Habits. Exacto. Bueno, Álvaro, te agradecemos, que escuchamos ya niños por ahí llorar y creo que ahora van a echar la siesta, entonces este rato antes de la siesta se ponen... Sí. Que te agradecemos un montón, la verdad, joder, hemos estado aquí no sé cuánto rato ya porque tenemos que unir estas 3 partes, pero vamos, hemos tocado 1 hora 31 llevo yo de grabación. Perfecto, pues hemos tocado temas muy variopintos de la vida, de los negocios y de tener hijos y de correr descalzo y de vipassana. Sí, aquí... Y yo me voy con la sensación de que podrían haber sido 10 horas más. Seguro, pues a ver, esta puerta la tienes abierta, siempre que quieras charlar de estos temas, nosotros encantadísimos, te lo agradecemos un montón. Y ahora para acabar, pues un poco momento de spam de valor, cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar si quieren seguirte. Hilándolo con lo anterior, en aquella charla de Gijón, de una charla que se llamaba Persuasión para mayores de 18 años, eran 9 ideas sobre persuasión, bla, bla, bla. La vi. Y no hice llamada a la acción, porque la propia lectura de la charla era esa. Era, tú mira esto y después, a ver quién es este tío. Y justo después era el café y me vino un montón de gente a decirme, joder, tío, me han dado unas ganas de saber quién eres y de buscar y de pues es que esa era la lectura detrás de la charla. Era, tú eres el que quiere tomar la acción. Tú eres el que, no soy yo el que te dice, entra en gentmcd.com y mete tu email, sino que seas tú de forma natural el que diga, es el que se acerque después al café y diga, joder, tío, ¿tienes una tarjeta? O que, a ver qué, porque viene mucho más, ese lead va a entrar mucho más cualificado que si yo te digo, mira, entra aquí, te doy un 10% de descuento si metes tu email antes de mañana por la noche. Ya estoy intentando cambiar tu marco de pensamiento. Si lo hago así, vas a ser tú el que de forma natural diga, me interesa. Lo que cuenta este tío podría satisfacer alguno de mis deseos profundos, primitivos, que está aquí, que no sé, ni sé que tengo, pero que sé que quiero satisfacer. El reflejo de curiosidad. Despertar el reflejo de curiosidad. Sí. Bueno, ahí dejamos la curiosidad. No te decimos si tienes que entrar a la web de Álvaro, ni a la nuestra, ni nada. Tú haz lo que quieras. Haga lo que quieras. Si lo va a hacer igual. Lo va a hacer igual. Y claro. por último, Álvaro, la modalidad de nuestra entrevista termina con preguntarte de gente que tú conoces y en base a la experiencia que has tenido aquí con nosotros, ¿a quién le recomendarías esta experiencia? ¿Quién dirías tú? Mira, a una persona que tú veas, de algún socio, algún conocido, que tú digas, mira, le recomendaría que viniese aquí a pasarse un rato con Ignacio y con Osman. ¿De internet? ¿De algún sector en particular? Hombre, de internet, que esté por ahí si quieres, pero del sector que quieras. O sea, mira, que le interese su cerebro. Que tú consideras que digas, mira, le interesaría a esta persona. Sergio Somoza de Local Rocket, que tiene 5 hijos. Hostia. Y además es un tío muy recto, digamos, muy recto en su vida, con los criterios muy claros de su vida, como muy estanco incluso, pero al mismo tiempo con mucha curiosidad. Sería un perfil interesante. Pues si nos quieres luego echar un lazo, nosotros encantados de invitarlo por aquí. Se lo diré. Oye, pues muchísimas gracias a los oyentes que aguanten aquí hasta el minuto 1 hora y 30 y largos ya. Y esperamos que hayas disfrutado. Y nada, Álvaro, muchas placer. Gracias, Osman. Placer enorme. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Ignacio. Y gracias a nuestra audiencia. Hasta la próxima. Un abrazo. Y recordad que si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo. Igual puedes ayudar a alguien.
Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.